Quiero hablarles, quizás iniciemos una serie, por lo menos para efectos de no hacerlo largo. Vamos a hacer a través de la Biblia, pero corto. Hoy voy a tocar algunos libros. Todos saben que la pasión nuestra es la palabra de Dios. He estado más de 30 años trabajando en el ministerio de la palabra, desde las traducciones a la difusión y enseñanza de la palabra en Latinoamérica. Ahora pronto termina mi trabajo, laboralmente, digamos, el 31 de diciembre. Había terminado el 31 de octubre, me tiraron 2 meses más. Pero mi trabajo va a ser, y nuestro compromiso ante el Señor, Señor, queremos hablar de tu palabra, no queremos ir a ningún lado y que no sea hablar de lo que vos, no sé, porque entendimos que el entrenamiento que tuvimos fue precisamente para la palabra de Dios y que la gente se enamore de la palabra. Es imposible hacer ministerio sin usar la palabra revelada de Dios, sin usar esa comunión con Cristo y con el Espíritu Santo a través de la palabra, porque locuras hay muchísimas, pero la palabra de Dios nos centra, nos pone en el lugar. Para los que comenzaron un camino, y les iba a decir a las niñas también, pero espero luego lo vean o tengan oportunidades, no dejen el amor por la palabra, de poder entrarle al libro de una manera sencilla. Cuando Dios se revela, porque la única manera de poder nosotros conocer a Dios es porque Él se dejó conocer y porque Él nos habló a través de muchos escritores que quedaron reflejados en estas Biblias. De hecho, les comenté, me enviaron de Sunderland una caja de Biblias porque se están cambiando de oficina y las traje aquí, ahí hay una caja, tomen las que necesiten. Si alguien está haciendo un ministerio con cárceles, hay 2 Biblias muy buenas que se llaman Libre entre rejas para el ministerio carcelario, así que esas son especializadas, no se las lleven si es que no están trabajando o conocen a alguien que esté pasando esa situación o que haya pasado por situación de cárcel. El mensaje entonces es a través de la Biblia. Y hoy lo voy a llevar a través de la Biblia, la parte 1 de a través de la Biblia. Dios se da a conocer a nosotros y se da a conocer a través de la palabra escrita, de su revelación. Se da a conocer a través de la palabra viva, que es Jesucristo, quien vivió la palabra, se encarnó para vivir la palabra, y se da a conocer a través del Espíritu Santo, que nos ilumina la palabra cada vez que la leemos. Entonces, mi desafío para ustedes, iglesia, y para ustedes que están alrededor del mundo, es que tomemos este año que viene, el 2024, para tratar de entrarle al libro y entenderlo. La palabra de Dios no es difícil. Dios revela de una manera simple. Simple es una virtud. Para ir simple, para poder simplificar, uno tuvo que ir muy profundo. Pero a veces nos quedamos enganchados en ciertas cosas, datos, fechas, sumatorias, números, símbolos, que a veces nos confunden. Mi postulado es, hagamos de la palabra de Dios, de esa palabra revelada, por el Padre, de esa palabra viva por Jesucristo y de esa palabra cercana por el Espíritu Santo, hagamos algo para nosotros. Siempre les decía, cuando hablamos de clases de interpretación bíblica, les digo, el texto en sí significa algo. Hay cosas que el texto dice que yo no voy a poder cambiar. Es el sentido textual de la Biblia, lo que está escrito, que ahora después se traduce para que nosotros lo podamos entender en nuestro idioma y en otros idiomas. Pero hay un sentido un poco más profundo, que es el sentido virtual. ¿Qué significa esto que estoy leyendo? O sea, no solamente leer y quedarme ahí, sino decir, bueno, pero ¿qué pasó acá? ¿Qué es esto como parte de una gran historia? Porque la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, es una gran historia que el Señor te deja conocer, pero no solamente te deja conocer, sino que te deja participar. Y ahí viene el tercer sentido, que es el sentido personal, el práctico. ¿Cómo lo aplico? Ahí es donde yo me pongo las gafas de
¿cómo se dice? Las de Android, Oculus, y me meto dentro del texto. Ahí el personaje ya paso a ser yo. Ahí Dios ya me está hablando a mí directamente. Entonces, del texto yo tengo que sacar alguna enseñanza. Tenemos que leer la Biblia con papel y lápiz y poder tomar esas enseñanzas para nosotros. Voy a comenzar el Salmo 119, 160, dice: la suma de tus palabras es la verdad, tus rectos juicios permanecen para siempre. Sabemos que la palabra de Dios permanece y que es la suma de la palabra de Dios, no solamente el versículo que a mí me interesa. Yo lo puedo hacer como hacían esa historia que hemos participado, donde si no te gustaba lo que la Biblia decía, le arrancaba la página a la Biblia y no lo volvías a leer. No, las promesas son muy interesantes, pero también los mandamientos están allí y no podemos asirnos de una cosa desestimando la otra. Tengo que tomar todo, la suma de tus palabras. Y por otro lado, nosotros, cristianos, tenemos que ver la Biblia también para afectar nuestra Trinidad, cuerpo, alma y espíritu. Que la Biblia me lleve a un conocimiento distinto, pero también a un sentimiento diferente y a un cambio de actitud. La Biblia, cuando la leo, me traspasa, tiene que transformarme. El sentido de poder leer la Biblia no es de enterarme de una historia, sino de que esa cosa que estoy leyendo, esa historia que estoy leyendo, que por ahí le pasó a David o a Abraham, llegue al día de hoy, a mí. Ese es el sentido práctico, la aplicación. Entonces tengo el sentido textual, el significado, esa es la interpretación, y virtualmente me meto yo en la palabra. Y nosotros, como cristianos, tenemos que encontrar a la Trinidad. Entonces, porque no es así. Cristo y el Espíritu Santo, desde el comienzo, son Dios, están con Dios y trabajaron con Dios en todo el proceso. Entonces, cuando leemos un libro, cualquiera sea el libro, vamos a ver, y nosotros tenemos que tratar de descubrir dónde está la mano de Dios, dónde está Jesús en esta historia, dónde está el Espíritu Santo en esta historia. Y eso es lo que quiero que empecemos a hacer, que nos enamoremos de la Biblia, y le voy a resumir todo lo que pueda, cada uno de los libros. Y vamos a empezar con los primeros, con el Pentateuco. El Pentateuco es la Torá en la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es el Antiguo Testamento nuestro, que son 39 libros. Para los hebreos son 24 libros, que se dividen en tres: la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim. Ya se los dije, la Torá es la ley, el Pentateuco para nosotros, o el pacto, los escritos y los profetas. El tema de que para ellos son 24 y para nosotros 39 es solamente una diferencia de agrupación, porque, por ejemplo, la Biblia hebrea, que es lo que nosotros leemos, todo nuestro Antiguo Testamento es la Tanakh o el Tanakh judío, sus 24 libros, pero nosotros lo ordenamos de manera diferente. Por ejemplo, ellos tienen un solo libro que se llama los profetas menores, pero para nosotros son 12 libros, porque los tenemos separados, cada uno. ¿Se entiende esto? Pero es la misma Biblia, por eso el Antiguo Testamento por ahí difiere de lo que es el Antiguo Testamento para los católicos o para los ortodoxos, que todavía siguen usando la Biblia griega, la traducción del Antiguo Testamento en griego, que sí incluye libros deuterocanónicos, que no son apócrifos, no son falsos, está mal llamado. Entraron al canon fuera de tiempo. Son libros que los judíos que vivían en Judea, o capital Jerusalén, que es lo que nosotros reconocemos como el pueblo de Dios, son los libros que ellos usaban, esos 24 libros. Pero no los confundir. El Génesis. La Biblia comienza con el libro de Génesis. ¿Y qué encontramos en el Génesis? Si tuviéramos que definir en tres palabras, el Génesis es el libro del comienzo. Génesis es comienzo. El libro de la creación, el libro de la familia, el libro de la promesa. Encontramos cómo Dios de la nada hace con su palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen. Desde el comienzo, desde antes del comienzo, porque ellos estaban antes del comienzo.
Dios era antes del principio. Nuestro principio es diferente al principio de Dios. Él está viviendo en un tiempo diferente, en un kairos. Nosotros estamos viviendo en un cronos, en un tiempo físico. ¿Okay? Pero Dios crea, aún nuestro tiempo físico, pero crea todo. Pero cuando crea todo, también piensa en la familia. Por eso el Génesis tiene tantas historias familiares. Usted ve la vida de Abraham, de su descendencia, hasta llegar a José. Libro de familia, pero también un libro de promesa, donde Dios promete al hombre, después de la caída, lamentable caída, ahí en Génesis 3 se mete Satanás y rompe la comunión perfecta que el hombre tenía con Dios, a través de que el hombre se pensaba de que él mismo podía decidir por sí mismo. Una sola cosa le había pedido Dios al hombre que no hiciera, una sola cosa. Era que cada vez que fuera a buscar sabiduría tuviera que ir a él, porque no podía comer del árbol de la sabiduría, del bien y del mal. El hombre no podía juzgar qué era bien y mal, porque se iba a confundir. Dios sabía que el albedrío que le daba de elegir de uno a otro, lo único que podía cubrirlo era que fueran a buscar a Dios cada vez que necesitaban un consejo. Pero el hombre se creyó Dios y está representado en la Biblia, comió del árbol, se hizo el Dios y empezó a decidir por sí mismo. Graso error. Dios le dijo, vos querés vivir por las tuyas, fuera. Hay algunos que todavía están viviendo en ese exilio. Entonces vemos al Padre, el Creador. Vemos a Jesús, el segundo Adán. Porque la creación del Génesis comienza con Adán, pero después, todo el Nuevo Testamento nos dice que Jesucristo es el segundo Adán. ¿Por qué? Porque es el segundo primero para nosotros. Adán fue el primero de toda creación viviente. Jesús es el primero de toda creación redimida. Y el Espíritu Santo, ¿dónde vemos al Espíritu Santo? Dice que cuando había caos en el mundo, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas turbulentas. Todavía hoy, el Espíritu de Dios se mueve por encima del caos que nosotros podemos sentir en nuestra vida. Y es imposible sentir paz, que es un fruto del Espíritu, si no le damos lugar al Espíritu Santo y si no le damos lugar a Dios. Voy al segundo libro, el Éxodo. El segundo libro de la Biblia es el Éxodo. Le podríamos llamar el viaje a la libertad. Una humanidad esclavizada por el pecado. Una humanidad que empieza a sufrir consecuencias de las malas decisiones de los hermanos de José, traídas por el pecado. Y si vamos hasta más atrás, de Caín y Abel. Envidias, recelos. Se estaban mirando, se estaban comparando las ofrendas y a ver quién estaba más cerca de Dios. Y todos ellos los ponen en una situación de opresión, donde tienen que trabajar, pero de una manera tremenda, y donde el faraón los oprime. Pero llega el libro de Éxodo, y el libro de Éxodo, la gran historia del libro de Éxodo, es precisamente eso, el viaje a la libertad. El Padre es el libertador. Jesús es el maná. Después en el Nuevo Testamento, ustedes lo ven, que Jesús mismo, un tipo de Jesús, un tipo es algo que avanza, algo que representa, y él mismo lo describe. Dice, el maná, el alimento, y el Espíritu Santo, el fuego y el agua. El fuego que los acompañaba y los calentaba y los abrazaba, y el agua que les daba sustento en el desierto, en ese viaje a la libertad. Necesitamos ese sustento y ese fuego del Espíritu Santo. Necesitamos alimentarnos con el maná de Cristo. Y necesitamos que en todas las áreas Dios sea nuestro libertador. Quizás debamos preguntarnos al leer el libro de Éxodo, ¿qué está oprimiendo mi vida?
¿Qué área le dejé al Señor? ¿Qué área dejé adentro de la casa de Faraón todavía? Y recuperarla. Y después viene el libro de Levítico. El libro de Levítico parece como Números, un libro aburrido. Pero el libro de Levítico en realidad habla del sacerdocio del pueblo. El Señor le entrega el sacerdocio al pueblo de él. Es un pueblo que estaba libre, que estaba caminando a una tierra de promisión, a una tierra donde fluye leche y miel, a una tierra de abundancia, pero necesitaban estar en comunión con Dios. Y establece sacerdotes. ¿Para qué? Para que el pueblo nunca se olvidara de adorar a Dios. El libro de Levítico es el libro del sacerdocio del pueblo, llevando al pueblo a la adoración. El Padre es el objeto de la adoración. Jesús es el sumo sacerdote. Jesús, después en el Nuevo Testamento lo van a ver ustedes en Hebreos, cuando lleguemos allá, después de algún tiempo. Hoy seguramente no, porque ya termino con el pacto solamente. Jesús es el sumo sacerdote que sigue siendo para nosotros ese sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, hoy. Y el Espíritu Santo, en el libro de Levítico, es el aceite de la lámpara, que mantiene la lámpara prendida todo el tiempo, que mantiene la luz de Dios en nuestra vida todo el tiempo y lo sigue haciendo. El aceite, ¿cuánto aceite hay en tu lámpara? ¿Necesitas recargar tu vida de Espíritu Santo? ¿Necesitas recargar tu vida de aceite, tu lámpara de aceite? Pedíselo a Dios, pedíselo a la congregación. Y paso a Números. El libro de Números es un libro de exploración. Es el pueblo de Dios explorando un terreno nuevo. Van a ir a la tierra prometida. El Padre es el dueño de esa tierra prometida. Es el Señor de la tierra y sigue siendo el Señor de la tierra, por más que no se dieran dar cuenta. Dios está en control. Jesús está representado por el espía bueno, por esos espías buenos que fueron y miraron la tierra y vieron lo bueno que el Padre tenía para darle al pueblo. Pero hubo 10 que dijeron, esto es muy trabajoso. La gente es grande, hay gigantes, tienen las espadas. El otro día les mandé una foto, las posteamos en Instagram, de las espadas de los gigantes, que uno dice, pero señor, esto... Me olvidé de poner a Patricia para darle una perspectiva a lo que era. No, porque tendría que haberle sacado la foto a la espada, pero con Patricia al lado, para que se dieran ustedes cuenta de lo que eran las espadas de los gigantes, que existían. No son historias bíblicas, no son mentiras. Jesús, el buen espíritu, el buen espía. Y el Espíritu Santo es el fruto extraordinario. El fruto de la presencia de Dios, de esa tierra prometida, es un fruto grande. 9 gajos, el mismo fruto. Después en Gálatas lo podemos recibir. Y hoy termino con esto, con el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio es un libro que es el último libro de los 5 primeros de la Torá o del Pentateuco o de la ley. Es el último de esos 5 libros, donde antes de entrar a la tierra prometida, como en el desierto habían nacido generaciones nuevas, vuelven a recordar todo lo que habían pasado desde el Génesis hasta ahora. ¿Por qué? Porque querían que entraran a la tierra nueva entendiendo que eso no se lo habían ganado, que eso era una promesa de Dios que le había hecho a Abraham y que ellos eran parte de esa promesa que era bendecir a todas las naciones. Querido, querida, de eso seguimos nosotros formando parte hoy. Y entonces en el Deuteronomio se establece la ley. Ahí pueden ver cómo Moisés sube a la montaña, habla con el Señor, trae las leyes. Entonces el Padre es el dador de la ley. Jesús es el que cumple la ley en Deuteronomio. Pero hay gente que no cumple. Y el Espíritu Santo es el brillo de Dios, la gloria de Dios, que cambia el rostro de aquel que está en la presencia de Dios.
En Deuteronomio la gente le decía a Moisés, tapate la cara, porque nos asustás. Está lleno de la gloria de Dios. Está lleno del brillo de Dios. Qué ve la gente cuando nos mira hoy. ¿Dónde está Jesús en la historia para nosotros hoy? Y con eso te dejo. Esto es a través de la Biblia 1. Pero vamos a seguir con los 66 libros. Ya hicimos 5. Así que, pastor, me van a aguantar un ratito. El Señor le bendiga ricamente. Amén.